Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Lorenzo Silva estudió Derecho y ejerció durante algunos años como abogado, pero su verdadera vocación era la literaria. En 1995 publicó su primera novela, Noviembre sin violetas. Después llegaría La sustancia interior y La flaqueza del bolchevique, con la que quedó finalista del Premio Nadal. Pero, sin duda, los personajes que le han dado un lugar de honor en las letras españolas son los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, que este año, 2023, cumplen 25 años y 13 novelas. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, un placer estar aquí. En septiembre del año pasado publicaste la novela número 13 de Bevilacqua y Chamorro, El fuego de Focea. Dices que no eres... que no crees mucho en estas cosas de los 13 y de todo esto, pero bueno, es la número 13. En esta historia Bevilacqua ya está cerca de la jubilación y además en esta novela hay mucha reflexión sobre su vida pasada. ¿Estás ya planteando el final de la saga? No de momento. Digamos que lo que sí procuro es que Bevilacqua tome conciencia y con él el lector de que en la vida se van cubriendo etapas, ¿no? Y hay momentos que no son exactamente iguales que los anteriores, ¿no? Una de las razones por las que yo no quise congelar a los personajes en el tiempo y por las que han ido envejeciendo es precisamente para poder enfrentarlos a los desafíos sucesivos que plantea la existencia, ¿no? Y que van ligados al paso del tiempo, van ligados a la madurez cuando llega, al envejecimiento y van ligados también pues, a procesos como este, ¿no? Que uno no ocupa indefinidamente el mismo sitio ni además es saludable que lo haga seguramente, ¿no? Entonces, bueno, no es que la novela sea una novela terminal, yo al menos tengo 3 más en la cabeza y, bueno, dependiendo de cómo juegue mis cartas, podría haber unas cuantas más. De hecho, la acción acaba en esta novela en la Navidad del 19. Bevilacqua tiene como 4 años más por delante en condiciones normales, ampliables hasta 9, recurriendo a una serie de subterfugios administrativos a los que a veces se recurre, ¿no? Y ha habido casos reales, ¿no? De personas que, bueno, que por su perfil o por su experiencia, pues les ha permitido estar esos 5 años más. Bueno, de entrada intentaré seguramente que Bevilacqua apure esos 9 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya veremos, porque la vida sigue, ¿no? A los 65 años, una persona en condiciones normales, al menos eso queremos pensar, los que estamos ya no tan lejos, no está acabada, ¿no? En la sociedad contemporánea tiene todavía cosas que hacer, ¿no? Incluso profesionalmente, ¿no? Aunque ya no le permitan estar en la Guardia Civil. No sé muy bien qué es lo que haré, sinceramente, pero vamos, queda recorrido. Lo que sí es verdad es que, digamos que desde hace un par de novelas Bevilacqua está en su madurez y lo sabe, es decir, tiene más a la espalda de lo que tiene por delante. Y eso yo creo que es bueno que uno lo sepa y lo tenga en cuenta cuando llega a determinadas etapas de la vida, más que nada para aprovechar mejor lo que le queda, para aprovecharlo más y aprovecharlo mejor. Haces una cosa en tus novelas, yo creo que en muchas de ellas, ¿no? Que además de, bueno, en esta sí se nota todo ese paso del tiempo, esa reflexión que él hace sobre su vida pasada, esos 2 momentos, ¿no? Que está viviendo el actual en Cataluña y que tú lo sitúas en pleno procés, con todo el conflicto. Y luego en su pasado comienza en el 92, que también fue un momento muy, muy importante para Barcelona, obviamente, y para toda España. Pero aparte de hacer ese juego, como te decía, de su pasado del personaje, en tus novelas siempre aparecen momentos históricos importantes, siempre haces un análisis. Por ejemplo, recuerdo la novela que hiciste en la que hablabas de cómo fue ese paso de la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra, y lo explicas muy bien. La reina sin espejo. Sí, yo, bueno, digamos que he tenido la suerte, la oportunidad, pero que a la vez ha sido una fortuna, de desarrollar un personaje que es coetáneo con acontecimientos muy relevantes, muy interesantes
y muy sustanciosos en el devenir de la sociedad española, ¿no? Es como el Las cuéntame de transformaciones. la novela policíaca y Sí, negra. sí, pero aprovechando que yo creo que este último medio siglo en España ha sido, o este último cuarto de siglo, ¿no? Que es el que cubre Bevilacqua, ha sido especialmente interesante. Han sucedido transformaciones de las que no se dan con facilidad en una sociedad, ¿no? Hay una, por ejemplo, que además a mí me ha permitido el personaje de Chamorro explorarlo de una manera especial, que es la toma de posición de la mujer en la sociedad española con decisión y con verdadera capacidad de influencia en muchísimos ámbitos profesionales de los que estaba prácticamente excluida. Esa gran transformación empezó hace 40 años, pero se ha terminado de verificar en el último cuarto de siglo, ¿no? También, bueno, pues, qué sé yo, efectivamente, la retirada de símbolos, o la retirada parcial al menos, ¿no? Pues los guardias civiles siguen en Cataluña, pero sí la retirada parcial de símbolos e instituciones del Estado para dar paso a la presencia de instituciones de un Estado descentralizado, porque los Mossos de Escuadra también son una institución del Estado, pero bajo responsabilidad de una administración autonómica, que por cierto también es parte del Estado, aunque a algunos se le olvide de vez en cuando todavía legalmente y a otros muchos efectos, ¿no? En términos de responsabilidad, sobre todo, ¿no? Pues bueno, pues son transformaciones interesantes, son, como dicen ahora los hipsters y los pedantes, disruptivas, ¿no? Y esas disrupciones son interesantes desde el punto de vista narrativo, ¿no? También fue muy interesante la aparición de España y de Barcelona en la escena mundial, de la que habían estado ambas prácticamente ausentes durante todo el siglo XX a través de la Olimpiada del 92, ¿no? Que es un episodio que revisita esta novela. O también es muy relevante que una sociedad europea occidental haya tenido que sostener durante décadas un pulso con una organización terrorista, además muy poderosa y muy profesionalizada y con no poco apoyo popular, y haya sido capaz de derrotarla, de reducirla a la inoperancia absoluta con las herramientas del Estado de Derecho, ¿no? Esa es una gran historia y, bueno, pues Bevilacqua pasaba por ahí y por eso pues también está, ¿no? En la novela anterior, en El mal de Corcira. Ujú. Sí, y en esta aparece Terra Iure, ¿no? Y haces esa comparativa entre qué fue ETA y qué era en ese momento Terra Iure y las formas de proceder de cada uno. Sí, Terra Llura era una organización menos capaz en todos los sentidos, estaba menos profesionalizada, tenía menos medios, tenía menos recursos, tenía menos dinero. El dinero es poder y el dinero son medios. Y quizás su apoyo popular, bueno, podía tener una cierta simpatía de sectores muy radicales del independentismo catalán, pero que en aquella época eran bastante minoritarios, ¿no? Y también pues se vio bueno, la Guardia Civil pretendió y consiguió desmantelarla por completo en vísperas de los Juegos Olímpicos, precisamente para que no incidieran, ¿no? Y bueno, pues esa operación no fue posible en aquel momento con ETA. ETA estaba muy golpeada en el 92, pero como se vio después, no estaba desmantelada, ¿no? Como si sucedió con Terra Llura. Pero claro, cuando algo desaparece 30 años atrás, a veces corremos el riesgo de olvidar aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se recuerda en la novela y que es cierto, no es una ficción, es que apenas mes y medio antes de las Olimpiadas, Terra Llura puso una bomba en una oficina del INEM. Dejó heridas a 17 personas. Si alguna hubiera estado muy cerca de la bomba, pues a lo mejor habría conseguido que alguien tuviera que llorar a su padre o a su hijo o a su hija o a su madre, ¿no? Bueno, no era una frivolidad, no era una broma. Ujú. Bueno, vamos un poco para atrás, porque comienzas la saga en 1998 con El lejano país de los estanques, que por cierto fue premio Ojo Crítico, y uno de los temas, yo creo que fue, bueno, lo más interesante, lo más importante, ¿no? Es que en un momento en el que la tradición de la novela negra española ya llevaba unos cuantos años, desde finales de los 70, en el 80 hubo una eclosión impresionante, ya estaba un poco de capa caída, yo creo, en los 90, no tenía el momento de esplendor, ¿no? Que por ejemplo estamos viviendo ahora, pero lo que tú hiciste fue poner a dos guardias civiles como protagonistas, como coprotagonistas de una saga policíaca. En una España en la que la Guardia Civil, pues hombre, todavía no tenía una muy buena imagen, ¿no? Todavía arrastrábamos muchas cosas. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Pues mira, lo complicaría un poco más. En una España en la que la Guardia Civil no era vista de una manera natural prácticamente por nadie. Un sector de la población profesaba una animadversión visceral, en buena medida, y bastante infundada ya a aquellas alturas en relación con lo que la Guardia Civil era en los 90. Yo
te puedo dar fe porque ejercía la abogacía en los 90, no porque me lo hayan contado, vaya, y he trabajado profesionalmente con guardias civiles, ¿no? Era un cuerpo policial absolutamente sometido al Estado de Derecho, con personas ya muy profesionales y muy capacitadas, la verdad, gente con un perfil de formación y de compromiso con el servicio público verdaderamente, bueno, lo tengo que decir, porque es que lo he visto, yo he tratado con muchos funcionarios públicos en mi ejercicio profesional, bastante por encima de la media. Y sin embargo, pues había personas pues, que seguían viéndolos como, qué sé yo, los esbirros del crimen de Cuenca, ¿no? Que es un episodio histórico, pero bueno, que también tiene una realidad histórica un poco distinta de lo que cuenta la película, ¿no? Pero bueno, bien, no pasa nada, ¿no? O seguía viéndolos como los gitanos de García Lorca, ¿no? Que bueno, que es una visión poética y es una visión extremada de una realidad que García Lorca conocía un poco por encima, ¿no? Si lo hubiera conocido un poco mejor, pues podría haber contado algunas otras historias. No te digo que en la España de la Restauración no hubiera guardias civiles que desempeñaran un papel más o menos odioso al servicio de los caciques, cosa que sucedía, ¿no? Pero también están en las hemerotecas de esos años otras cosas, ¿no? Hay un episodio que sucedió en Granada, precisamente, ¿no? La detención del clan de los Tartajas, que eran unos gitanos que se dedicaban al robo de caballerías, ¿no? Que puede parecer una actividad muy romántica, salvo que tú seas el propietario de la mula que el gitano roba y que necesitas para tu trabajo, ¿no? Bueno, pues estas personas fueron detenidas por la Guardia Civil y en el traslado uno de ellos se las arregló aprovechando un descuido para quitarle el fusil a un guardia y matar a dos guardias civiles. Y esos gitanos finalmente acabaron detenidos por la Guardia Civil, que en lugar de vengarse al estilo García Lorca, pues lo que hizo fue llevarlos al juzgado, al juez, en Granada, y hay fotografías, ¿eh? De nuevo, no es una opinión ni es una cosa que no se pueda comprobar, de cómo entran los Tartajas en Granadas protegidos por una muralla de guardias civiles de la población, precisamente para ponerlos a disposición de la justicia. Eso también pasaba en 1920, ¿no? Aunque no se contara, ¿no? Como se cuentan otras cosas. Pero bueno, ya digo que en los años 90 quedarse con esos clichés fundados o infundados ya estaba bastante fuera de lugar, ¿no? Pero por otra parte, en los años 90 había otras personas que tenían una visión de la Guardia Civil, y así era como hablaba de ella, diría que igualmente negativa para el relato literario, ¿no? Pues una especie de reivindicación acrítica, aduladora y absolutamente servil. Desde ahí no se puede hacer buena literatura, ¿no? Desde ahí solo se puede hacer pésima literatura, ¿no? Como además, fíjate, esto lo dijo un director de la Guardia Civil, el general Arambruto Pete, el que se enfrentó a Tejero en el 23F, ¿no? Por cierto, es curioso que recordemos mucho a Tejero, todo el mundo recuerda a Tejero, pero prácticamente nadie recuerda a su jefe, al director general de la Guardia Civil, que fue allí en el primer momento a disuadirle y además jugándose físicamente la vida, porque Tejero estaba rodeado de hombres armados y alguno bastante nervioso que llegó a montar el arma, ¿no? Bueno, pues esa realidad, digamos, que era complicada. Y súmale algo más, te lo voy a complicar todavía un poco, ¿no? En 170 bueno, en aquella época no eran 170 y tantos todavía, en aquella época pues eran más de siglo y medio, ¿no? De historia de la Guardia Civil. Jamás los guardias civiles habían tenido un papel protagonista en una ficción criminal, una ficción de investigación criminal. Hay alguna novela incluso de cierto mérito, ¿no? Como El fulgor y la sangre de Aldecoa, que tiene como protagonistas a guardias civiles y sus familias, pero no en funciones de investigación policial o de investigación criminal, ¿no? Sino, bueno, es un puesto rural y hay un enfrentamiento en un mercado y uno de los guardias civiles resulta muerto, ¿no? En un enfrentamiento con un malhechor. Pero esa ausencia de los guardias civiles, casi esa especie de asunción de que el guardia civil no podía ser un héroe literario en la literatura española, a mí me pareció cuando tuve la idea, ¿no? Yo primero tuve la idea de contar un crimen que sucedía en verano en Mallorca, esa fue mi primera idea realmente, y que tenía como víctima a una turista, cuando de repente se cruzó en la fabulación que, bueno, si era un crimen en una zona rural de Mallorca, lo más normal es que los investigadores fueran guardias civiles, que serían los llamados a resolver ese crimen. Pues cuando me puse a pensar en la posibilidad de los guardias civiles como personajes literarios, no encontré nada más que ventajas. Y una de las principales ventajas era el hecho de que estuvieran prácticamente inéditos. Normalmente un escritor no tiene este tipo de oportunidades, ¿no? Que unos personajes que están tan enraizados en la realidad de su país hayan sido prácticamente invisibles para la literatura, salvo para denigrarlos, ¿no? Esa es una oportunidad que, bueno, pues que realmente pasa una vez en la vida, ¿no? Y cuando la ves, yo creo que la tienes que agarrar. Yo fue lo que hice. Ujú.
¿Tuviste críticas por tener por que Bevilacqua fuera guardia? Bueno, tuve la crítica más eficaz y más demoledora que se puede tener, ¿no? Yo cuando terminé la novela en el año 95 la presenté a una docena de editoriales y el rechazo fue unánime. Es decir, realmente yo tenía un buen amigo que solía decir que creía bastante en la mayoría, pero a pies juntillas en la unanimidad, ¿no? Bueno, pues sí hay que creer en la unanimidad de los editores consultados con el manuscrito fue rechazo. La mayoría no me... Bueno, no te dan explicaciones, ¿no? Pero sí conseguí que uno me diera explicaciones porque resultó que el director editorial era vecino precisamente de este amigo mío, de la unanimidad, ¿no? Y era un hombre muy amable además. Y bueno, y un día que fui a casa de mi amigo, pues ahí estaba su vecino y me dijo que él no había leído la novela, que la había leído su equipo, que bueno, que el equipo le decía que la novela no estaba mal, pero que la novela policíaca, hablamos del año 95, no pitaba en España editorialmente ni comercialmente. Como tú decías antes muy bien, estaba en un momento de declive o de decadencia bastante acusada. También me dijo que la novela policíaca con personajes españoles funcionaba todavía menos, fuera además de Montalbán y los dos o tres, Andreu Martín, Juan Madrid, los tres Antones más o menos asentados, y que, bueno, que lo que pensaba su equipo era que una novela con guardias civiles no iba a funcionar jamás, ¿no? Y bueno, y que esas fueron las razones y que me lo tomara mal. Yo no me lo tomé mal, ¿no? Me lo tomé con deportividad. ¿Y Cuando cómo salió la novela... conseguiste que se Bueno, publicara? pues por ¿Cabezonería? no, que va. Yo cuando me la devolvió todo el mundo dije, pues ya está, pues te has equivocado, Lorenzo, una vez más, ¿no? Es decir, me he equivocado muchas veces en la vida. Estoy acostumbrado a meter la pata y a fracasar, ¿no? Bueno, hay que asumirlo cuando uno sigue un camino que no tiene recompensa, ¿no? Y bueno, tú lo sigues porque crees, no hay recompensa, pues tampoco hay que seguir o hacer las cosas solo por la recompensa. Cuando no llega, pues lo aceptas y punto, y a continuar, ¿no? Pero bueno, luego pasó una cosa inesperada, que fue que 2 años después quedé finalista del Nadal con La flaqueza del bolchevique, una novela que también había sido rechazada unánimemente por un montón de editoriales, y eso me permitió entrar en contacto con la editorial Destino, que sigue siendo mi editorial hoy, donde entonces había una editora, María Antonia de Miquel, que me pidió el material que tuviera inédito, ¿no? Yo en ese momento tenía 3 novelas inéditas. Entonces le di las 3 novelas. Yo entonces, por cierto, apostaba por otra, que era la que acababa de escribir, que era una novela así, ¿cómo decirlo? Austeriana, ¿no? Que era una cosa como que estaba más de moda y era más, más cool que una novela de guardias civiles. Pero para mi sorpresa, pues María Antonia me dijo que bueno, que me publicaba las 3 novelas, como efectivamente hizo, que lo haría con cierto espacio entre una y otra para no perjudicarlas, como era perfectamente lógico y yo entendí, y que eso fue lo que me sorprendió. Empezaría por la de los guardias civiles, porque las 3 le gustaban, pero le parecía que la de los guardias civiles era potencialmente una bomba. Digo, bueno, pues no sé si es la bomba que va a acabar con tu despido de esta editorial o a juzgar por lo que piensan tus compañeros, pero no, ya lo tenía muy claro. Luego me contó que era la única que lo tenía claro en el comité editorial de Destino, pero que le dejaron hacer esa apuesta, le dejaron asumir ese riesgo y funcionó. La verdad es que funcionó. La novela, desde que salió, tuvo buenas críticas, recibió el premio Ojo Crítico, que además es un premio muy bonito porque no te presentas, esos son los más bonitos de todos, y además que tiene mucho prestigio y tuvo ventas desde el principio, ¿no? Sí había gente que saludaba con cierta incredulidad, ¿no?, a los personajes, ¿no? Pensaban que un guardia civil pues tenía que tener bigote y ser un ceporro, ¿no? Y uno de los dos pues no tenía bigote porque era una mujer, y además ninguno de los dos era ningún ceporro, ¿no? Eran 2 personas formadas, 2 personas con cierta capacidad, jóvenes, bueno, con un perfil que no encajaba en el estereotipo del guardia civil. Durante mucho tiempo me dijeron que era un perfil increíble, ¿no? Yo creo que ahora pues ya la gente va teniendo un poco más de información para saber no solo que existía ya esa unidad central. Recuerdo que alguien me dijo, bueno, pero todo esto te lo has inventado, ¿no? Esto te has montado una guardia civil aquí que se parezca al FBI, pero todo esto es una patraña, ¿no? Ya existía en aquel momento la UCO, otra cosa es que casi nadie lo supiera, ¿no? Yo lo sabía porque trabajaba profesionalmente en el ámbito del derecho, ¿no? Y también el perfil de los guardias civiles, pues bueno, yo creo que ahora pues se tiene una conciencia diferente, ¿no? Ahora mismo para ser oficial de la Guardia Civil tienes que sacar un
prácticamente un 13 en selectividad, si no, no entras en la academia, ¿no? Para entrar en la academia de guardias rasos, cada año más de la mitad de los que entran son títulos superiores y bueno, y tienen un perfil muy distinto, ¿no?, de lo que mucha gente estaba acostumbrada a pensar, como por otra parte requieren los trabajos que hacen, ¿no? La investigación policial y en concreto en el ámbito de la policía judicial es una actividad muy compleja en un país como España, ¿no? Las leyes españolas son muy garantistas, establecen muchas garantías para los imputados y si el agente de policía judicial no es muy fino y no está muy bien formado, lo que puede pasar con mucha facilidad, porque en España los acusados van a juicio con un abogado defensor y además el juicio es de verdad, lo que puede suceder es que salgan absueltos, ¿no?, por falta de prueba. Además, eso lo señalas en las novelas. Es que eso es muy importante, Ana. Tú ejerciste la abogacía, ejerciste el derecho, pero dentro del ámbito de la empresa. Y tus novelas se caracterizan porque es todo muy minucioso. Sería ese subgénero, ¿no?, que diríamos de procedimental, ¿no?, que vemos cómo actúan. Yo a veces tengo la sensación leyendo tus obras, por ejemplo, recuerdo con La estrategia del agua, que parecía casi como un documental de investigación. Estabas viviendo el minuto a minuto de esa investigación contrarreloj y recuerdo que lo disfruté muchísimo. O sea, es una cosa que es un plus que aporta tus obras. Pero entiendo, esa primera novela, me imagino que no tendrías tantos contactos en la Guardia Civil como para poder afinar tanto. ¿Eso ha ido mejorando con el tiempo? ¿Cómo consigues hacerlo? Porque Sí, además te metes en distintas policías autonómicas, o sea, pateas toda España. Sí, la verdad es que, bueno, yo en aquella época tenía la información general, que es muy importante, que tiene un jurista, ¿no? Un jurista que además, es verdad, yo trabajaba para una gran empresa, pero una gran empresa tiene todo tipo de problemas, ¿eh? Yo me he dedicado al derecho administrativo, al derecho civil, al derecho mercantil, al derecho laboral, al derecho de la competencia y también al derecho penal. También al derecho penal. A mí me ha tocado defender y me ha tocado acusar en proceso, dentro del proceso penal, ¿no? Luego sé no solo cómo funciona el proceso penal, sino sobre todo, desde el principio, tengo muy claro cuál es el papel del policía dentro del proceso penal y cuál no es. Y eso es muy útil a la hora de construir a tu personaje, ¿no? Y a la hora de definir el carácter y la filosofía vital de tu personaje, ¿no? Mis personajes no meten a nadie en la cárcel. En España, afortunadamente, a las personas en la cárcel las meten los jueces. Y siempre con bastantes requisitos, ¿no? Que están además establecidos en las leyes y que se procura que se cumplan, ¿no? Y es la última solución que se adopta. Hay muchas personas que están procesadas y en libertad durante años, ¿no? Es decir, que meter a la gente en la cárcel no es tarea de los policías. Tampoco los policías juzgan, tampoco los policías estipulan cuál es el mal dentro de la sociedad. Los policías lo único que hacen es buscar pruebas que sirvan a quien va a decidir en un proceso penal, que en muchos son jueces profesionales, pero en otros muchos son un jurado popular, que puedan decidir, pues, con una base suficiente, la condena o el establecimiento de responsabilidad para unas personas o su absolución, según se desprenda finalmente, ¿no?, del resultado del juicio. Y es un trabajo auxiliar, y eso para mí es muy bonito. Siempre tendemos a creer que solo son protagonistas los que deciden, los que resuelven, ¿no? De ahí el personaje de Harry el Sucio, ¿no? Que el tipo cuando pilla a alguien, ni juicio ni nada, le pega 3 plomazos con el Magnum 357 y se ha acabado todo el problema, ¿no? A mí me interesa más ese personaje que sabe que es una pieza de un engranaje, además de una maquinaria que no es perfecta, de una maquinaria que falla y que falla con relativa frecuencia, o por lo menos de una manera más frecuente de lo que sería deseable, ¿no? Y que dentro de eso intenta hacer su aportación, ¿no? Es un poco el lugar que nos corresponde a todos en la sociedad, ¿no? Nadie es Batman, nadie es Superman, nadie es Spiderman, ¿no? Podemos resolver lo que está en nuestra esfera, ¿no? También lo podemos estropear, por cierto, ¿no? Es algo de lo que quizá no solemos pensar, ¿no? Y bueno, digamos que la concepción del personaje ya estaba ahí. Y la parte básica de lo que son los procedimientos que utiliza un policía también estaban ahí. Hombre, la primera novela es una investigación relativamente sencilla, en la que además hay un equipo sencillo, que son Bevilacqua y Chamorro, y donde el grueso de su actividad es una actividad encubierta, ¿no? Que se encamina a la observación de las personas sin pinchar teléfonos, sin hacer todas esas cosas. Como turistas, ¿no? Visitan. Claro, sí, pero van a lugares públicos y se encuentran con la gente en lugares públicos y para todo eso no hace falta ningún permiso judicial, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, yo como en esa primera novela lo que quería fundamentalmente era
ver si los personajes funcionaban, digamos que me simplifiqué lo que es toda la investigación policial, ¿no? A medida que los personajes, bueno, se han consolidado, los he ido metiendo en líos cada vez más complicados, ¿no? Donde sí que entran de una manera muy importante todas esas exigencias formales, procedimentales, legales, etcétera, que condicionan el trabajo del policía, ¿no? Y no el de Philip Marlowe, que va haciendo más o menos lo que quiere en función de la rubia que le gusta más, ¿no? Que es básicamente lo que hace Philip Marlowe. Bueno, pues aquí no, aquí tienen que atenerse a todas esas reglas y yo he intentado que las novelas lo cuenten, ¿no? Hay a veces quien habla de procedimental en tono, yo percibo un poco peyorativo, ¿no? Como si fuera algo de menor cuantía. Yo creo que no, yo creo que es muy importante cómo en la vida real se ofrece a las personas de carne y hueso la única reparación que sufren las víctimas de un crimen violento, que es la que les ofrece la justicia. Nada más. Y Yo no eso me le... interesa. Y eso me interesa. No he dicho que tú lo dijeras, ¿eh? Pero No, porque además lo veo sí un que a veces plus. suena, sí que a veces suena, ¿eh? Suena como una especie de menoscabo, ¿no? De la envergadura literaria y narrativa del empeño. Yo al revés, creo que precisamente reflejar eso, reflejarlo además de manera que no sea tediosa, porque es Eso fácil es, hacerlo eso es. de una manera tediosa, ¿no? Pues es un verdadero desafío, porque es acercar al lector a la realidad de esas personas, que además son personas muy interesantes. Y respondiendo más directamente a tu pregunta, yo en aquel momento no conocía a tantos guardias civiles, y podría añadir ni a tantos Mossos de Escuadra ni a tantos ertzainas como conozco hoy, ¿no? Con los que he hablado de muchas cosas, y entre otras cosas de su trabajo. Y no solo de la parte legal de su trabajo, sino de la parte práctica de su trabajo y también de la parte humana de su trabajo, ¿no? A fin de cuentas hay cosas que no están en las leyes, ¿no? Ninguna ley te dice cómo tienes que tratar a una mujer que se ha pasado 3 años a merced de una red de trata de personas a la que han violado decenas de veces y que a lo mejor ha sido testigo de un crimen violento que ha afectado a una de sus compañeras, ¿no? No hay ninguna ley que te diga cómo... Sí, bueno, hay unas leyes que le ofrecen un estatuto de testigo protegido y demás y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero que funciona también de aquella manera. Pero al final hay que sentarse en una habitación con ella y alguien se tiene que sentar en una habitación con ella y conseguir que una persona prácticamente destruida, que ya no tiene motivos para confiar en nadie, en ningún miembro del género humano, pues acabe confiando en ti, ¿no? Sí, bueno, yo decía lo de procedimental, evidentemente no como algo negativo, porque además es lo que tú decías, es difícil hacer que eso, toda esa burocracia que se lleva, ¿no? Y hacerla literaria y que sea interesante. Y además lo que tú manifiestas también cuando escribes es esa frustración que a veces sienten, o sea, esa línea, ¿no? Entre hay que cumplir la ley, de esto es garantista, esto digamos que está bien, ¿no? O a priori es correcto, pero la frustración que también tienen esas personas que están investigando, esos guardias, que a veces no pueden hacer cosas que saben que si las pudieran hacer se solucionaría todo muy rápido, ¿no? Y ahí juegas en esa línea de... Sí, pero bueno, yo creo que la buena noticia, ¿no? Y la literatura no solo está para dar las malas noticias, que también, ¿no? La buena noticia es que, bueno, por lo menos una parte importante de ellos aceptan que las cosas son así. Y además aceptan que las cosas son así para bien. Es decir, si tú consigues, pese a todas esas dificultades, observando todas esas garantías, renunciando a esos atajos, levantar, aunque te cueste 12 meses en lugar de 12 días, un aparato probatorio suficiente, la gente acaba yendo a la cárcel, ¿no? Que es un poco la expresión extrema, ¿no? Y que tampoco significa tanto. Yo diría, se acaba estableciendo la responsabilidad penal, ¿no? Que al final es de lo que se trata, y se acaba estableciendo la verdad de los hechos, que también es otra reparación para la víctima, de una manera mucho más sólida, ¿no? Mira, hay un caso que a mí me llama la atención porque la gente, igual que pide una cosa, pide la contraria, ¿no? Yo recuerdo que cuando se detuvo al asesino de Diana Kerr, se detuvo además poco después de que intentara agredir a otra mujer. Bueno, en ese momento la Guardia Civil llevaba muchos meses detrás de él, ¿no? Y alguien dijo, ¿y cómo no se le ha detenido, vigilado, etcétera, para que no atacara a nadie? Bueno, pues no se le detuvo porque no se le podía detener, porque las pruebas que entonces había, aunque a los guardias les permitían tener la convicción de que era la persona, no permitían llevarlo ante un tribunal con garantías. Y porque a una persona se le puede vigilar, a él le vigilaron mucho, pero a una persona que conocía muy bien el terreno. Y al final se dieron cuenta de que para poderle vigilar, sin que él detectara los seguimientos, que llegaba a detectar los seguimientos, hacían falta equipos de 20 o 30 personas.
permanentemente. Lamentablemente, la Guardia Civil, ni la UCO, ni sus mejores unidades tienen 30 personas para sacarlas durante un año del servicio. Tienen que hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces se le controlaba con los medios que se tenía y se seguía detrás de él, ¿no? Pero no se fue a por él porque faltaba cuadrar, en concreto faltaba cuadrar una prueba muy complicada, que era el posicionamiento de su teléfono móvil durante la noche de la desaparición de Diana Kerr, ¿no? Para lo que se hizo una prueba pericial compleja de telecomunicaciones, en la que además intervinieron guardias civiles, ingenieros de telecomunicaciones, desarrollando una metodología ad hoc para medir el tráfico de las antenas de telefonía en la Puebla de Caramiñal en verano, en época de fiestas patronales. Eso fue lo que tuvieron que hacer, ¿no? Porque si no, no era posible establecer eso con garantías procesales, ¿no? Eso llevó muchos meses. Bueno, el resultado, bueno, habría sido muy triste, ¿no?, que esa agresión se consumara. Afortunadamente no se consumó por la presencia de ánimo de esa mujer. Pero el resultado no solo fue que el autor de la muerte de Diana Kerr está condenado a prisión permanente revisable por sentencia firme que va a cumplir hasta el último día sin que haya ninguna duda y sin que haya ninguna controversia, sino que además se encontró el cadáver de Diana Kerr. Es decir, se consiguió levantar un aparato de pruebas contra una persona que tenía experiencia, porque había estado hasta en prisión, no era un delincuente de estos nuevos que se intimida fácilmente, para que no solo se le condene, sino para que hiciera algo mucho más importante: darle a esa familia la paz de poder enterrar a su hijo. Ujú. Fíjate, introduces ahí otra nueva pata, ¿no?, con la que tienen que lidiar, ¿no? Aparte de los procedimientos, de todas las garantías y tales, también la presión mediática, ¿no?, que a veces hay sobre determinados casos. Bueno, toda esta imagen que tú, digamos, diste acerca del cuerpo, ¿no?, una imagen nueva a partir de esos años 90, que hacía que se acercara más la figura de la Guardia Civil. Yo creo que es importante en la literatura muchas veces en todo este tipo de procesos. Pues bueno, el 15 de noviembre de 2010 te distinguieron con el nombramiento de Guardia Civil Honorario. Esto que te da placa, te da... Tengo un carnet, tengo un carnet, pero solo vale para entrar en los acuartelamientos y esas cosas. No vale para nada más. Ya pregunté, digo, ¿puedo detener a alguien? Porque me apetece detener a gente, ¿no? Pero no, es una broma. No, es una distinción, hombre, es la distinción más importante que ellos dan, ¿no? Y yo creo que ellos han sido muy generosos conmigo. Yo no soy consciente de haber hecho tanto, ¿no? Y sobre todo las razones por las que yo he hecho lo que he hecho son egoístas, si se quiere, ¿no? O egoístas en relación con la literatura. Yo lo que me busqué fue un buen personaje literario. Y lo que he intentado es que ese personaje literario fuera tan rico como yo sea capaz de hacerlo, a partir de la realidad y a partir de la fabulación, pero una fabulación verosímil, ¿no?, y consistente. Yo eso es lo que he hecho. Yo he hecho mi trabajo y además me lo he pasado muy bien y he tenido una enorme recompensa por parte de los lectores, ¿no?, y una enorme recompensa vital. Yo a estas alturas puedo razonar con absoluta frialdad que yo no sigo poniéndome la toga de abogado y ganándome la vida con la abogacía y me la gano con la literatura gracias a Bevilacqua y Chamorro, que son los que en su día me dieron ese nivel de lectores que es tan dificilísimo alcanzar para un autor en España y que es el que te permite vivir de tu pasión, ¿no? En mi caso la pasión es la literatura, pues Bevilacqua me ha permitido vivir de mi pasión y no tener que seguir echando horas en otras labores profesionales que eran enriquecedoras, porque todas lo son, pero que ni eran mi pasión ni eran mi vocación. Y después de 25 años y de 13 novelas, Bevilacqua y Lorenzo Silva cada vez se parecen más. No, yo creo que cada vez me parezco yo más a él. Sí. Cuando empezamos, a mí un guardia civil, dentro de todo, pues bueno, pero este es el ejercicio también del creador de ficciones, ¿no? Era tan próximo como un marciano, ¿no? Es decir, la ficción también consiste en ponerte en zapatos que no son los tuyos, ¿no? Y cuanto menos lo sean, pues más estimulante es, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no? Y sin embargo, pues yo no sé lo que se ha acercado a los escritores, ¿no? Él siempre ha sido lector y siempre creo que los ve con un cierto escepticismo, ¿no? Con un escepticismo que comprendo también, ¿no? No creo que se haya movido mucho. Pero yo sí que me he acercado mucho más a los y las guardias civiles, ¿no? Sí que los he comprendido mucho mejor, sí que los conozco mucho mejor y sí que he aprendido
a mirar mucho más el mundo a través de sus ojos, ¿no? Que son ojos que ven muchas cosas que yo no veía, ¿eh? Muchas cosas que yo no veía antes de trabajar con estos dos personajes, ¿no? No solo los muchos guardias civiles, ¿no? Con los que he podido incluso compartir alguna experiencia concreta que te enseña mucho, ¿no? Como pasarte una madrugada en una patrullera en el Estrecho de Gibraltar. Vamos, eso es cada madrugada de esas, y me he pasado varias, es como un máster en diversas disciplinas, ¿no? Pero esa mirada, ¿no? Yo tengo un amigo guardia civil que me dijo un día algo que me dio que pensar, ¿no? Él se lo había dicho a su vez un compañero más veterano, ¿no? Pero la frase creo que lo describe muy bien, ¿no? Nosotros tratamos con mucha gente en el que es el peor minuto de sus vidas. Para nosotros es un minuto más, pero para ellos es el peor minuto de sus vidas. Y conviene ser consciente de eso. Y lo son, ¿eh? Y lo son. Dentro de todos estos años has tenido la oportunidad de que 2 de tus novelas se llevaran al cine, ¿no? De las novelas de Bevilacqua y Chamorro, me refiero. Tienes El alquimista impaciente y La niebla y la doncella. ¿Qué tal fue ese proceso? Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo a Kim Gutiérrez no lo veo mucho de Bevilacqua, ¿vale? Y me gusta Kim Gutiérrez. Tú y bastante gente más. Pero bueno, vamos a ver. Yo en esas dos películas, a diferencia de alguna otra, permanecí bastante al margen, la verdad. Por elección, además, ¿no? Porque te dieron la oportunidad de... Bueno, me la dieron hasta cierto punto. No la pedí, ¿sabes? Ni lo planteé. En otras ocasiones sí que me he implicado más, si ha sido bien iniciativa del productor o iniciativa mía o conjunta, ¿no? Pero ahí no me impliqué, ¿no? Dije, mira, una cosa es la literatura. Además, para mí estos son personajes literarios que tienen, además, afortunadamente, tienen ya vida propia y tienen su lugar en el corazón de los lectores, ¿no? Que hagan una película mejor o peor no va a cambiar eso, ¿no? Son personajes lo bastante fuertes como para aguantar lo que se haga, y prefiero que el cineasta haga lo que normalmente suele preferir el cineasta, que es trabajar con libertad para hacer la mejor película posible y tratar de sobrevivir, porque es que el cineasta en cada largometraje se juega la vida, literalmente, ¿no? No es, bueno, al final todos los creadores nos jugamos un poco la vida en todo lo que hacemos, ¿no? Pero una novela pues la puedes hacer tú solo, y una película pues tienes que pedir 5 millones de euros, ¿no? Y eso ya complica un poco las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejé libertad a ambos, tanto a Patricia como a Andrés, ¿no? Y bueno, ellos fueron respetuosos en todo momento, ¿eh? Me pasaron los guiones, yo les hice alguna apreciación que ambos atendieron, la verdad, lo tengo que decir. No sé si en su favor o en su contra, eso ya lo juzgará el lector o el espectador, ¿no? Pero sí, a mí me escucharon y luego yo les dejé hacer sus películas, ¿no? Escribieron sus guiones, hicieron que los dos se escribieron el guión y hicieron las películas, y ya está. Y yo fui un espectador, un acompañante, y los apoyé en lo que pude durante el proceso y después, porque creo que a un artista que se la juega en condiciones tan difíciles como las condiciones en las que se hace cine en España, bueno, pues merece que se le apoye, ¿no? Luego el resultado pues te puede gustar más o menos. Yo en general creo que son dos películas dignas, ¿eh? Yo veo películas españolas bastante peores y algunas estadounidenses también, y no pocas, ¿no? Bueno, también las veo mejores, ¿no? No son cimas del séptimo arte ninguna de las dos, pero creo que son dos relatos audiovisuales decorosos, ¿no? A lo mejor no comparto todas sus soluciones y todo esto, pero bueno, estos son opiniones, ¿no? No, aparte partían de dos muy buenas novelas. El alquimista impaciente a mí me gustó mucho el planteamiento de la obra y los temas que tratas. Siempre vas poniendo un poco el dedo en la llaga, ¿no? De determinados temas, como decíamos. Mira, ahí es la energía, ¿no? Entonces no le preocupaba a nadie la energía. No, ni las centrales nucleares ni nada de eso no. Pero yo trabajaba en el mundo de la energía y ya veía lo crítica que era bueno, ha terminado la historia del siglo XXI, ¿no? Y lo ha convertido, ese siglo que todos esperábamos de paz, ha sido un siglo de guerra continua, ¿no? Y fundamentalmente por el problema de las fuentes de energía primarias.
Total, total. Y bueno, y ahora con el 5G y con todas los minerales necesarios que se necesitan y en fin, es un follón. Pero bueno, te quería preguntar ya para ir encauzando ya, ir terminando la entrevista, pero hay una cosa que me apetece saber. Y es que, claro, llevas tantos años con esta saga, ¿no? Ya son 25. Y además que ha tenido tanto peso dentro de tu carrera, pero tu obra es muy amplia. Tú has Hmm, escrito muchísimas, desde sí. novela juvenil, desde relatos. Acabas de sacar el año pasado, en mayo, sacaste un libro de relatos también. Y luego Ujú. también tienes la saga que has empezado con Noemí Trujillo, de Manuela Mauri. ¿Hasta qué punto pesa o hasta qué punto te compensa la saga? ¿Qué saga? ¿La de La de Bevilacqua? Bevilacqua, la de... Sí. Bueno, me me compensa mucho porque mira, para mí, además yo no la veo como una saga, ¿no? Esto lo he comentado ya unas cuantas veces, ¿no? Yo creo que Bevilacqua realmente es un libro muy gordo que estoy haciendo. Digo, es muy gordo porque vaya por las 4.700 Sí, páginas, sí. me parece. Pero para mí es un solo libro. Desde hace unas novelas ya es un solo libro. Es un libro muy gordo que contará la vida de dos personajes que investigan homicidios en la España del tránsito del 20 al 21, ¿no? Y del primer cuarto de siglo del 21, incluso ya. Y ese es el libro. Ese es el libro. Y es un libro que me ha dado muchísimas alegrías. No solo editoriales, comerciales, en términos de premios, que me ha dado unos cuantos, o Entre ellos el como, planeta. sí, sí, o desde el punto de vista económico, ¿no? Ujú. Que también, ¿no? Sino que me ha dado otras dos cosas muy importantes, muy, muy importantes. Me ha dado mucha libertad dentro del terreno de juego que delimitan las historias de Bevilacqua. Yo a través de Bevilacqua puedo hablar casi de lo que quiera, de relaciones familiares, de corrupción, de problemas estratégicos, de la guerra, me lo he llevado a Afganistán incluso, Ujú. puedo hablar de ETA, puedo hablar del independentismo catalán, puedo hablar de la corrupción política, de la corrupción empresarial, de la corrupción policial, del tráfico de drogas, de la trata de personas, de todo. Es que puedo hablar de todo, puedo hablar de todos los temas interesantes, ¿no? Y el personaje lo admite y el personaje se puede enfrentar a ellos y es un punto de vista eh, fecundo, ¿no? Para acercarse a todos esos asuntos, ¿no? ¿Quién me iba a decir, ¿no? Que un guardia civil iba a ser el punto de vista desde el que observarla? Pero por muchas razones es lógico que sea un guardia civil, por todo eso que decía antes, ¿no? Son personas que se meten en historias en las que aflora la capa profunda y más verdadera de las personas y sobre todo en situaciones de dolor, que es el que más nos revela y el que más nos expone, ¿no? Con lo que no es tan asombroso, si uno lo piensa, que la mirada de este personaje tenga tantas posibilidades para un narrador, ¿no? Ujú. Y por otra parte, no solo me ha dado libertad de cara a configurar su propio libro, este libro gordo de Bevilacqua, ¿no? Sino que también, precisamente por su éxito comercial, me ha dado libertad para afrontar otras aventuras literarias a las que yo no puedo renunciar, que no son tan rentables, pero que tampoco me han ido mal. Es decir, mis novelas juveniles llevan 25 años reeditándose y cientos de miles de ejemplares vendidos, ¿no? Mis novelas históricas, bueno, pues alguna de ellas de hace 20 años se acaba de reeditar, ¿no? Como es el nombre de los nuestros. No sé, me meto a hacer una especie de engendro, llamémoslo así, ¿no? Sobre la revolución de los comuneros castellanos en el siglo XVI y también se vende muy bien, es decir, que, pero bueno, digamos que se vende muy bien a posteriori, ¿no? De entrada, pues cuando pactamos ese libro, el editor y yo, asumimos que sería un libro minoritario, ¿no? ¿Y por qué me puedo permitir un libro pensando que va a ser minoritario? Pues porque tengo ese respaldo de Bevilacqua. Bevilacqua me ha dado una enorme libertad como autor. Luego hay libros que llegan a más personas y libros que llegan a menos, ¿no? Y a veces por razones muy lógicas y hasta saludables, ¿no? Yo tengo un libro sobre el derecho en la obra de Kafka, es normal que eso solo le interese a alguna normal como yo, ¿no? No le puede interesar a mucha más gente, pero lo he podido hacer y lo he podido publicar. Pues vamos a ir ya con el cuestionario literario breve. A ver, ¿qué me contestas? Un clásico que te haya gustado.
A mí los clásicos, la verdad es que en general me gustan todos los que me he enfrentado. Pensaba que me ibas a decir que No, no te gustaba no, ninguno. al revés, al revés, al revés. Y además me empezaron a gustar desde pequeño, ¿eh? O sea, yo Sí. tomé contacto con el Quijote con 13 años, 12, 13 años, y para mí no fue traumático, fue gozoso desde el principio, ¿no? Ujú. Puedo mencionar el Quijote, no voy a ser nada original, pero es que me encontré con... También creo que me ayudaron a leerlo, ¿eh? Creo que a veces el profesor que nos lo mandó en clase, así de entrada, nos intimidó mucho, pero luego nos ayudó a leerlo. Y creo que Ujú. eso es muy importante para que un clásico te entre, sobre todo a edades tempranas. Pues habrá un clásico que aborrezcas. Uf, que aborrezca, que aborrezca. Aquí hay que mojarse. Que aborrezca. Que fíjate, O no que tengo no así. te, que pienses que para ti no ha pasado la barrera del tiempo, ¿no? A ver, ¿qué libro puedo pensar que está en esas circunstancias? Han dicho de todo, ¿eh? Hay cosas que te Sí. sorprenderías. No, yo es que los clásicos en general los respeto, ¿eh? Porque Ujú. cuando a un libro se convierte en clásico suele ser por un buen motivo, ¿no? Porque si no, no suele concitar ese entusiasmo, ¿no? Y yo no sé, mira, por ejemplo, el Ulises, para mucha gente, que podríamos decir que es un clásico contemporáneo, ¿no? Para mucha gente es odioso. Ujú. Yo creo que el Ulises tiene pasajes intolerables, ¿no? Pero lo compensa con los pasajes sublimes que tiene, ¿no? Por tanto, no podría decir que lo detesto, ¿no? Eh, no sé, no sé. Podríamos dejarlo en pasajes, determinados pasajes del Ulises. Determinados pasajes del Ulises, sí. El pasaje del hospital con inglés del siglo XIV y demás, eso es un despropósito, ¿no? Pero bueno, pero tiene cosas realmente fascinantes, ¿no? Ese libro, de las que más me han gustado a mí, no solo el monólogo de Molly Bloom, ¿no? Que es el que cita todo el mundo. A mí me parece que también el capítulo de Gertie McDowell es una maravilla, ¿no? Pero no sé, sí hay un libro que sí puede valer como clásico, con el que yo colisioné de manera irreparable, que es Paradiso de Lezama Lima, ¿no? Lo he intentado 2 o 3 veces, pero no entro para nada en ese libro. Muy bien. Pues un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Pues un libro que me impactó para bien en mi adolescencia, yo creo que fue Rojo y Negro, Ujú. ¿no? De Stendhal, que es un libro que he leído varias veces, y además varias veces en mi adolescencia, ¿no? Y fíjate, aprendí sin darme cuenta algo que luego encontré en otro libro de Stendhal, que es esa frase que casi, bueno, la tengo puesta ahí en la estantería, ¿no? Que dice que la verdad solo está en los detalles, ¿no? Y que lo que tiene que contar un narrador son detalles, más detalles, dice el pasaje ese, ¿no? De Lucien Levin. Dice, detalles, más detalles. Solo hay verdad en los detalles. Ujú. Un libro que recomiendes siempre. Pues un libro que recomiendo siempre es La invención de Morel, que es una de las más bonitas historias de amor que se han escrito en castellano. Porque hay quien dice que es una historia de ciencia ficción. Bueno, no sé, yo creo que es una historia de amor, fundamentalmente, y una reflexión sobre lo que es el amor, sobre lo que el amor tiene de autoengaño voluntario y gozoso. El libro que te estás leyendo. Pues mira, me estoy leyendo ahora Timandra, de Califatides, se dirá Califátides, el escritor este griego que vive en Suecia, sobre la amante de Alcibíades, ¿no? Del famoso general político y personaje público ateniense. ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues el que no suelo tener, el que tenía con 15 años, ¿no? En julio o en agosto, ¿no? Tumbarte a leer a las 9 y seguir leyendo hasta las 9. Ese sería para mí el día de libros perfecto, pero no lo conozco desde hace unas cuantas décadas ya. Ahora, ¿qué momentos tienes para leer? Bueno, ¿Tren? sí, el tren, el avión, ¿Avión? eso es lo mejor, el avión es lo mejor. ¿Como Yo creo Bevilacqua? que sí, el avión es maravilloso porque sobre todo el libro te presta un servicio enorme, ¿no? Que es olvidarte que vas en una lata de sardinas de varias toneladas, más pesado que el aire, lleno de gente, ¿no? Ese es el mejor momento para mí para leer, el del avión, probablemente, ¿no? Pero bueno, yo intento leer por la mañana, un ratito, que es cuando tienes la mente mejor, y luego pues en los días más o menos de ocio, ¿no? En el verano, en los fines de semana, pues por la noche leo menos porque la verdad es que hago jornadas muy intensas y la noche me pilla ya bastante cansado. Tengo la sensación de que no aprecio lo que leo. Ujú. Ya, demasiado cansado. ¿Tienes rincón de lectura?
No, leo donde me pilla. Sí, sinceramente, vamos a ver, en casa sí tengo un sitio hasta con una luz que me puedo poner delante, ¿no? Que es mi defensa para no llevar gafas todavía. Caeré pronto, pero bueno, de momento aguanto sin gafas, iluminándome bien lo que estoy leyendo. Bueno, pues La llama de Focea es el último libro de la saga de Bevilacqua y Chamorro. Empieza con una chica que aparece asesinada en el Camino de Santiago, y eso tiene ciertas implicaciones pues con el movimiento independentista catalán y bueno, tiene muchas ramificaciones el caso. Muchas gracias, Lorenzo, por habernos acompañado en este Día de Libros. Pues muchas gracias a ti, Ana, por la entrevista y por la conversación tan meticulosa, además. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.